Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos mis hermanos testigos de Jehová. Esta directa va a estar interesante. Voy a esperar que se vayan conectando todas las personas. Un saludo para Brian, que es la primera persona que se conecta. Vamos a esperar que se vayan conectando. Primeramente, antes de comenzar el estudio sistemático didáctico, que está basado acerca del texto de Mateo capítulo 1, verso 23, donde se utiliza o se menciona el nombre hebreo Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y vamos a darle respuesta, y los hermanos se van a instruir mediante esta directa acerca de cómo responder a esta objeción si Emmanuel significa Dios con nosotros y que Jesucristo era Dios encarnado y estaría con el pueblo de Israel. Pero antes de comenzar la directa, algunos hermanos me han pedido, no de forma de discusión, ¿no?, sino de una forma respetuosa y de una forma elocuente, con mucho amor, llamar por teléfono a uno de los grandes extractores que se llama Israel Ornelas, que es esta persona que ustedes ven aquí en pantalla. Esta persona se llama Israel Ornelas, pertenece a la iglesia evangélica La Luz del Mundo. Es una persona que se dedica a hacer videos en contra de los testigos de Jehová. Esta es una persona extractora que hace videos en contra de nuestros hermanos, se burla de nuestra sociedad, se burla del esclavo fiel y discreto, hace videos en forma burlesca. Y como yo tengo el teléfono y él está en una gira aquí en los Estados Unidos, porque yo vivo aquí en los Estados Unidos, vamos a hacerle una llamada directa, porque yo en otra ocasión hablé y acordamos de hablar el tema si Jesucristo es creado o no. Primeramente vamos a hacer la llamada. Si él responde, ustedes van a escuchar en vivo la conversación que voy a sostener con él y vamos a ver si él va a dar el frente al tema si Jesucristo es creado o no. Voy a utilizar, como siempre, la Septuaginta griega. Voy a utilizar con él la Septuaginta griega, donde dice que Cristo es creado. Voy a utilizar también la Pechita siriaca, y voy a utilizar también el Tanaj judío y herramientas como la versión Reina Valera, edición 1995, que dice que Jesucristo es la sabiduría de Proverbios 8:22. Y ustedes han visto el video que hice acerca de Proverbios 8:22, también el comentario a Chival Thomas Robinson, este comentario de este seminarista griego, de que habla acerca de que Jesucristo es la sabiduría prefigurada. Vamos a ver. Claro, la Iglesia de la Luz del Mundo no cree en la Trinidad, o sea, una supuestamente Trinidad, pero vamos a hacer la llamada. Aquí tengo el teléfono preparado para llamar. Vamos a hacer la llamada ahora. Si él no aparece en la llamada, entonces vamos a pasar al estudio de Mateo capítulo 1, verso 23. Entonces vamos a llamar a este extractor. Vamos a ver si es humilde, si reconoce que está errado, o si no, ya Jehová se encargará de ajustarle cuenta. Entonces vamos a llamar a Israel Ornelas, esta persona que pertenece a la Luz del Mundo. Entonces, estamos llamando 202 436 5499.
Aquí está la llamada. Voy a poner el speaker. Ya estamos haciendo la llamada ya. Hello. Trabajo de investigación para investigar la venta de propiedades de esa organización allá. Hello. Ajá, y ahí, en San José, la capital, una hermana de la representante, Hello. Parece que está ocupado. Vamos a hacer la llamada nuevamente. 202 436 54 99. Estamos llamando vía directa a Israel Ornella, este detractor de los testigos de Jehová. Vamos a hacer la segunda llamada. Vamos a poner el speaker. Él me había dicho que iba a hacer una gira en los Estados Unidos y iba a... en cuanto se refiere a lo de la pirámide, Hello. pues sí, en esto, el primer presidente hizo una, pues, Hello. una declaración, y esto podemos ver en la revista La Atalaya, lo que hace la Hello. acerca de la Parece que está dando una conferencia. Russell, fundador de los testigos. Bueno, vamos a... Bueno, parece que le está dando una conferencia porque me dijo que iba a dar conferencias a distintas iglesias de la luz del mundo, en California, en Washington, hablando acerca de los testigos de Jehová. Pero bueno, parece que no pudo efectuarse esta conversación, pero hay más tiempo que vida. Mañana vamos a hacer una llamada, si no, más tarde vamos a hacer una llamada de vía directa para que ustedes también se aprovechen de este diálogo que voy a sostener con él, si Jesucristo es creado. Bueno, entonces, como habíamos dicho, Mateo capítulo 1, verso 23, texto muy conocido por ustedes, Mateo capítulo 1, verso 23. O sea, este texto no tiene mucha explicación extensa, o sea, el video de hoy no va a ser muy extenso, pero siempre es bueno que ustedes en sus libretas de apunte o sus agendas de apunte copien lo que yo voy a hablar. Entonces, Mateo capítulo 1, verso 23, estamos hablando de una profecía mesiánica donde dice: aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y le pondrán por Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Dice que interpretado es Dios con nosotros. Ellos dicen que este nombre proviene de Isaías 7:14. Vamos a Isaías 7:14. En Isaías 7:14 dice: por lo tanto, Adonai, según estoy utilizando la Biblia BTX, la Biblia textual trinitaria, por lo tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía mesiánica se cumplió cuando Jesucristo nace de la Virgen María en Mateo capítulo 1, verso 23. Según Mateo 1, 23 dice que significa, según la Reina Valera, pero se interpreta, dice la BTX, la Biblia textual, de una manera interpretativa, significa Dios con nosotros. Y los trinitarios dicen que si Emmanuel significa Dios con nosotros, era que Dios anduvo con los apóstoles y Dios, Dios mismo, predicó a los gentiles y todas las personas que vimos que Jesucristo predicó. Vamos a ver si es cierta esta afirmación. Bueno, primeramente
antes de pasarnos a los significados de los nombres, porque los nombres judíos tenían significado. Por ejemplo, voy a utilizar el gran diccionario enciclopédico de la Biblia por el editor general Alfonso Ropero Versosa. Como siempre, esta enciclopedia trinitaria. Entonces, un saludo para José Maldonado, Ana Bárbara, Flor de Otoño, que están conectados en esta directa. Hay ya 17 hermanos que están conectados. Entonces, primeramente voy a buscar la sección nombre. Vamos a buscar en el alfabeto la N. Nombre. Y vamos a ver lo que significa el término nombre en el hebreo. Ya estamos aquí ya. Según la enciclopedia trinitaria por Alfonso Ropero Versosa, el término hebreo para nombre es Shem. Y Shem viene de el Strong, de Jen Strong, aquí lo tengo. Esta herramienta la pueden comprar ustedes en Amazon, no es muy cara. Esta gran concordancia te rastrea todas las palabras en el hebreo y en el griego y tiene una cifra, una numeración. Empieza de una sola cifra hasta 4 cifras. Entonces habíamos dicho que la palabra nombre es Shem en el idioma hebreo. Y Shem tiene la etimología o semántica de cuya significación, o sea, apelación, fama, renombre, y viene del término griego onoma. Onoma es nombre en el griego koiné. Se utiliza generalmente para indicar el nombre con el que se designa a una persona o cosa, y todo lo que implica de autoridad, carácter, rango, majestad, poder y excelencia. Ahora, cuando vamos a la cultura judía, a los israelitas, casi siempre los nombres estaban relacionados con la actitud, la personalidad, el carácter de cada individuo de Israel. Según la enciclopedia. Según la enciclopedia. Por ejemplo, cuando vamos a las escrituras hebreas, arameas, y vamos al significado de los nombres judíos, nos vamos a encontrar que Natanael, cuando usted va al Strong, o sea, no es necesario que yo lo muestre en el Strong, ustedes lo pueden buscar como tarea. El término Natanael, cuando usted busca el significado etimológico de Natanael, significa Dios ha dado. O sea, ese es el significado o la interpretación del nombre Natanael. Había dicho, mi a priori, que los nombres judíos estaban relacionados, se le ponía el nombre por situaciones de la personalidad. Quizás la Biblia habla de que Dios le puso nombre en el caso de Abraham, en el caso de Jacob se le cambió el nombre por Israel. O sea, los nombres o sea, Noemí por Mara. En el caso de Natanael significa Dios ha dado. Elimelech, el nombre Elimelech significa Dios es mi rey. Dios es mi rey. Voy a utilizar aquí la pantalla para que ustedes vean que no es mentira lo que estoy diciendo. Entonces, aquí vemos el propio diccionario. Dice: Natanael, Dios ha dado. Jonatán, Yahvé ha dado. Elimelech, Dios es mi rey. Ezequiel, Dios es fuerte.
Adonías, Yahvé es Señor, y muchos más. Entonces, como ustedes pudieron observar, Natanael no podía ser el Dios Todopoderoso. Jonatán tampoco, Emimelec tampoco, Ezequiel tampoco, Adonías tampoco, porque los nombres hebreos, y principalmente los nombres de los siervos de Dios, tenían el significado de Dios. Porque Emmanuel, traducido en el hebreo, significa Dios con nosotros. Eso no significa que Jesús era Dios. Porque si vamos a interpretar literalmente, que Emmanuel significa Dios con nosotros y Jesucristo era Dios, entonces hay que interpretar los nombres hebreos literalmente a cada nombre que se le dio a los siervos de Dios. Por ejemplo, el nombre de Lea, usted va a un diccionario del hebreo, por ejemplo, como la Gran Concordancia, y cuando usted busque el significado de Lea, ¿sabe usted cuál es el significado de Lea? Según lo dice la enciclopedia trinitaria. Bueno, según el significado de Lea es vaca salvaje. La pregunta es, ¿Lea es una vaca? Si interpretamos Mateo 1:23 que Jesús es Dios, entonces podemos entender que Lea es un animal, porque se interpreta literalmente. O sea, Lea, traducido en el hebreo, es vaca salvaje. Raquel, el significado de Raquel, esta sierva de Dios, es oveja. Una oveja, usted sabe que es una oveja. Las ovejas que pastorean los pastores. Entonces, Raquel era una oveja, era un animal también. Si vamos a interpretar que el significado es literal, como dice Isaías 7:14 y Mateo 1:23. Tamar significa palmera. Entonces, Tamar era una palma, una palmera. Era algo inanimado. Era un ser vivo, como una planta. Débora significa abeja. Entonces, Débora, esa sierva de Dios, era una abeja, literalmente. Jonás significa paloma. Jonás significa paloma. Tabita significa gacela. Todo esto está en este diccionario, en la página 1808 y 1809. Aquí está, ustedes lo pudieron ver. En el gran diccionario enciclopédico trinitario, por Alfonso Ropero Berzosa. Entonces, Noemí, mejor dicho, Jonás significa paloma. Jonás significa paloma. Entonces Jonás era una paloma, literalmente. Susana significa lirio, que es una flor, es un tipo de flor. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, hubieron siervos de Dios que se le cambiaron los nombres, como Abraham por Abraham, Sarai por Sara, también Cefas, que es en arameo, se le cambió por Pedro, y sucesivamente hubieron personas que se le cambiaron su nombre, ya que el significado del nombre tenía que ver con la personalidad de cada individuo.
Así que en Mateo capítulo 1, verso 23 y Isaías 7:14 no tiene nada que ver absolutamente de que Jesucristo sea el Dios Todopoderoso. Hasta más, el nombre Yeshua, que viene del arameo, de Ishu, este nombre hebreo, Yeshua, es traducido por José. Pero los trinitarios dicen que Yeshua significa Jehová es salvación. O en la literatura de ellos, Yahvé es salvación. Y por tanto y además, Jesús es Dios o es Jehová. Cuando vamos a la Biblia, Isaías significa Jehová es salvación, Jeremías significa Jehová es salvación. O sea, hay multitudes de nombres hebreos donde significa Jehová es salvación. Y eso no tiene nada que ver una con la otra. Entonces, les doy las gracias por este tiempo que me han dedicado de analizar este texto falaz para decir que Jesucristo es Dios Todopoderoso en Mateo capítulo 1, verso 23, y que se cumple una profecía mesiánica de Isaías 7:14. Entonces nos veremos en próximos videos y vamos a seguir insistiendo de llamar a Israel Ornelas, este extractor que ha hecho muchos videos en contra de los testigos de Jehová. Vamos a ver si él puede sostener el diálogo acerca de si Jesucristo es creado o no. Hasta luego.